Este detenido no tenía ni 1 ni 10 armas, ni 10 ni 100 explosivos. Tenía más. Es más, a él le encontraron objetos prohibidos hasta por centenas, y precisamente por eso le apodaron el Señor de los Drones. Sin embargo, lo que verás en pantalla no es solamente una detención, ni 2 ni 3. Te platicaré de la caída del Señor de los Drones, así como la detención de un operador de los Yiyos, para cuya captura se necesitó la intervención de todas las instancias federales: el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República. Otra captura de alta relevancia fue la del presunto autor intelectual del asesinato del líder limonero en Michoacán, cuyo crimen ya hizo eco en Palacio Nacional. Es verdad, como aseguran las autoridades, que el limonero se reunió con delincuentes momentos antes de su asesinato. En este video no dejaré cabos sueltos sobre estas detenciones y sobre otra ola de operativos realizados en el pleno corazón de la zona que dio origen a uno de los cárteles más temibles del mundo. Por las formalidades le dicen presunto delincuente, pero lo cierto es que las autoridades detuvieron a un hombre que tenía todo un arsenal que incluía equipo aéreo no tripulado y dispositivos para combatirlo. La captura ocurrió como parte del operativo de la Frontera Norte implementado en Tamaulipas por el Grupo de Operaciones Especiales de la Guardia Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano. La detención y el aseguramiento fueron revelados este 21 de octubre por la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Según el reporte oficial, al detenido le encontraron 2 armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, además de 151 objetos explosivos. Pero hay más. En el mismo operativo aseguraron también 18 drones, un detector de drones, 3 equipos antidrones y 2 artefactos explosivos de fabricación improvisada. De paso, las autoridades aseguraron el vehículo en el que se trasladaba el sospechoso, pues encima de ello se trata de un vehículo con reporte de robo. De manera oficial, las autoridades lo acusaron de pertenecer a un grupo delictivo sin precisar cuál, aunque lo cierto es que en Reynosa, donde ocurrió esta detención, operan grupos vinculados al Cártel del Golfo, particularmente la facción conocida como los Metros. Todo el arsenal quedó bajo resguardo, en tanto militares y elementos estatales realizaron un patrullaje por la zona, atentos de la aparición de posibles cómplices del detenido. Esta detención y decomiso ocurrieron apenas unas horas después del relevo del mando de la 48 Zona Militar hecha en una ceremonia el 20 de octubre. Allí el general de brigada diplomado del Estado Mayor Enrique García Jaramillo fue relevado y el general Newton Manuel Chávez Baños fue nombrado comandante interino. Llama la atención que el general removido no acudió al acto, aunque se informó que asumió funciones ordenadas por la Presidencia de la República. De hecho, sobre este general removido pesa la responsabilidad de un caso ocurrido hace 2 semanas, donde un grupo de soldados bajo su mando abatió a 6 jornaleros inocentes a quienes consideraron una amenaza. Por esa ejecución extrajudicial, los militares involucrados fueron separados de sus tareas y presentados en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tampico, y hoy el mando ya fue removido. Otra captura que ha llamado la atención es esta, debido a que fue necesaria la participación de la Marina, el Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales. Él es Francisco Ernesto, señalado de ser presunto integrante clave de la célula delictiva conocida como los Yiyos, que es un grupo dedicado al secuestro, la extorsión y el homicidio. La captura ocurrió durante un cateo el 20 de octubre en un domicilio de Nogales, Sonora. Aunque la detención sucedió el 20 de octubre, fue confirmado oficialmente este 21 como parte de los operativos de seguridad desplegados en la región norte del país. De acuerdo con autoridades, los agentes le aseguraron 40 dosis de droga, entre ellas cristal y cocaína. Medios locales afirman que Francisco Ernesto mantenía actividades relacionadas con el tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos, además de que está implicado en homicidios y agresiones contra grupos antagónicos que operan en el norte de Sonora. Todos los agricultores aquí de Michoacán y de México nos estamos poniendo de acuerdo. En mi último video te platiqué del asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Recordarás, fue encontrado sin vida la madrugada del 20 de octubre sobre el camino Apatzingán-Tepetates y su cuerpo tenía huellas de tortura y una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Bernardo Bravo ya había organizado una manifestación en Apatzingán en la que los productores lanzaron limones a las calles como muestra de inconformidad ante la caída de precios y el control de intermediarios. Incluso impulsó una propuesta de ley contra la extorsión y el coyotaje, que era su principal denuncia.
Bueno, este crimen ha llegado a oídos del gobernador, incluso hasta Palacio Nacional, motivo por el cual se han revelado algunos detalles de las investigaciones del caso. Por ejemplo, que el dirigente fue asesinado entre la tarde y la noche del 19 de octubre, luego de haber salido de Morelia con destino a la región de Tierra Caliente. De acuerdo con registros videograbados obtenidos por la Fiscalía General del Estado, Bernardo Bravo salió de Morelia acompañado de sus escoltas. Sin embargo, en las inmediaciones del Tianguis Limonero de Apatzingán, el dirigente cambió de vehículo y se movió hacia la comunidad de Zenobio Moreno. Ese vehículo fue captado nuevamente cuando regresaba a Apatzingán alrededor de las 9:30 de la noche del mismo día, y horas después, ya en la madrugada del 20 de octubre, el cuerpo de Bernardo Bravo fue encontrado dentro de un vehículo con el motor encendido. El peritaje forense determinó que la víctima recibió 2 golpes en la cabeza con la culata de un arma y un disparo que le quitó la vida. Durante la revisión, autoridades recuperaron una ojiva. Sin embargo, no encontraron casquillos ni pertenencias personales como teléfono celular o cartera, además de que los peritos calcularon que el homicidio ocurrió entre 10 y 12 horas antes del hallazgo. El cuerpo fue encontrado en la posición del conductor con el motor del vehículo encendido, lo que hizo suponer a los investigadores que fue colocado deliberadamente en esa postura. Las autoridades informaron que durante la mañana del 19 de octubre, el dirigente comentó a sus familiares que recogería a sus escoltas antes de trasladarse a Apatzingán para reunirse con productores de limón. Por este motivo, la Fiscalía citó a declarar al personal que formaba parte de su custodia federal con el fin de precisar en qué momento se separaron de él y bajo qué circunstancias. Nos impacta, nos duele porque era un dirigente sano, un dirigente que estaba haciendo su labor en favor del sector limonero. Bueno, finalmente este 20 de octubre fue detenido Rigoberto, alias El Pantano, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del líder limonero. De acuerdo con autoridades, El Pantano es considerado jefe de extorsionadores y cobradores de piso, cuyas víctimas eran principalmente los productores de limón y aguacate en la región de Tierra Caliente. A él lo acusan de actuar bajo las órdenes de los Blancos de Troya, grupo delictivo al cual ya investigan para saber si ordenó el crimen como parte de la disputa por el control del cobro de cuotas a productores agrícolas en la región de Apatzingán. Por su parte, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que una de las principales líneas de investigación se enfoca en determinar si el líder limonero fue citado por miembros del crimen organizado en la comunidad de Zenobio Moreno. Esta hipótesis la han basado en las llamadas y mensajes supuestamente encontrados en su teléfono celular el día del crimen. Esta versión fue respaldada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien reiteró que Bernardo Bravo se separó de sus escoltas y cambió de vehículo durante su trayecto en Apatzingán poco antes de ser asesinado. Sin embargo, mientras que en Michoacán las autoridades investigan al propio limonero asesinado, desde Palacio Nacional, la presidenta de México consideró el crimen como un hecho grave y aseguró que el Gabinete de Seguridad Federal apoya a la Fiscalía de Michoacán y al gobierno del estado para esclarecer el caso. Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Y está pues todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables. Muchas gracias. En Pisaflores, Hidalgo, ha ocurrido otro crimen que también cimbró a la región. El alcalde Miguel Baena Solórzano fue asesinado la noche de este 20 de octubre frente a su domicilio en la comunidad de La Estancia. Los primeros reportes de las autoridades indican que el ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche, cuando 2 personas que viajaban a bordo de una motocicleta se le acercaron y abrieron fuego directamente contra el edil. De acuerdo con las autoridades, los familiares del alcalde lo trasladaron de inmediato a una clínica particular en busca de atención médica, pero llegó ya sin signos vitales. Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desplegó un operativo de búsqueda y aseguramiento en la zona con la participación de agentes estatales y municipales, sin que al momento en que hago este video se haya informado de personas detenidas. El asesinato del alcalde ocurrió apenas 4 horas después de que publicara en sus redes sociales un mensaje sobre la emergencia provocada por las lluvias que afectaban a Pisaflores. En ese video informó que 30 viviendas habían resultado dañadas, además de afectaciones en escuelas, infraestructura hidráulica y espacios públicos. Las principales causas: deslaves, inundaciones, colapso de muros y filtraciones de agua.
Los espacios afectados, un total de 6 espacios, un andador colapsado en Tlapilola, igual en la escuela primaria del Cerro Grande. En donde los operativos sí tuvieron éxito fue en Sinaloa. Este 20 de octubre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la liberación de un ciudadano estadounidense que se encontraba secuestrado en Culiacán. Para el rescate fue hecho un cateo en un inmueble del fraccionamiento Barcelona, al norte de la capital sinaloense. En el operativo participaron agentes federales y estatales, quienes también detuvieron a 3 personas y aseguraron un arma corta, una réplica de pistola, cargadores, cartuchos y 2 vehículos. Fue adentro de un inmueble donde encontraron al estadounidense con vida. En ese mismo lapso, las autoridades realizaron otros cateos en diferentes puntos de Culiacán. En la colonia de San Rafael arrestaron a 4 personas y le decomisaron 6 armas largas, 4 cortas, 34 cargadores, cartuchos, un aditamento, lanzagranadas y 6 explosivos. En tanto, en la colonia Villa del Real, las fuerzas de seguridad catearon 2 domicilios en los que encontraron precursores químicos. Otro operativo en donde encontraron drogas, sustancias químicas y un narcolaboratorio fue en Culiacán, además de que en Cozalá destruyeron un área de concentración. El operativo fue dado a conocer este 21 de octubre por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dijo que la droga asegurada tiene un valor calculado en 246 millones de pesos. En tanto, también este 21 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre el hallazgo y destrucción de un campamento usado por la delincuencia organizada en la comunidad de Tecolotes, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, también en Culiacán. Este hallazgo fue hecho durante recorridos de reconocimiento terrestre realizados por personal militar. Sin embargo, además del Ejército, también intervinieron la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva. Solo haciendo recorridos de vigilancia. Y nos vamos al penal de Aguaruto, también en Culiacán. En lo que va del año, las autoridades han realizado más de 15 revisiones sorpresa y solamente en uno no encontraron armas. Bueno, la mañana de este 21 de octubre, elementos federales realizaron otra inspección. Aquí participaron agentes de la Guardia Nacional equipados con material antimotines y elementos de la Policía Estatal Preventiva. Y lo que encontraron, 8 armas de fuego, entre ellas una carabina M15, un fusil y 6 pistolas. Además, hallaron 100 dosis de hierba verde con características de marihuana, 305 dosis de polvo blanco, presumiblemente cocaína, 19 teléfonos celulares y 3 radios de comunicación. Todo esto pese a que apenas el día anterior fue hecha otra inspección donde presumiblemente las autoridades no habían encontrado nada de gravedad. Y cierro con este tema, uno delicado y triste. En estos precisos instantes, las autoridades sinaloenses se encuentran investigando el homicidio de una mujer de 74 años de edad y de su nieto de 33, cuyos cuerpos fueron encontrados el 20 de octubre dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villas de Cortés, en Culiacán. Según el dictamen forense, la mujer murió por estrangulamiento, mientras que el hombre tenía heridas de arma blanca en el abdomen y la espalda. Los cuerpos estaban en las recámaras y, según los resultados de la necropsia, tenían varios días de haber sido privados de la vida. Los cadáveres fueron encontrados por una hija de la víctima, ya que acudió a la casa al no tener noticias de sus familiares desde hacía varios días.